Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes, buenos días, en el momento en que estoy viendo esta exposición. Espero que estén muy bien y ahora les voy a presentar mi exposición de matemáticas sobre la presión hidrostática. Ahora voy a pasar a compartir pantalla para presentarles mis diapositivas y después de la teoría vamos a pasar a resolver algunos ejercicios. Un par de ejercicios que voy a explicar poco a poco. Ok. Bien, voy a empezar a compartir. Bueno, primero la presión hidrostática. ¿Qué es la presión hidrostática? La presión hidrostática es la presión a la que se somete un cuerpo sumergido en un fluido, debido a la columna de líquido que se tiene sobre este cuerpo. La mejor manera que tienen de entender esta definición es viendo la imagen, que es la única manera en la que yo puedo entender el concepto, esta teoría un poco confusa a veces. Ok, ahora sí, pasemos a los principios. Primero el principio de Pascal. ¿Quién fue Pascal? Pascal, cuyo nombre completo era Blaise Pascal, fue un matemático francés, un físico y matemático francés, cuyas principales contribuciones a la matemática y a la historia natural incluyen el diseño y construcción de diversas calculadoras mecánicas y muchos aportes a la teoría de la probabilidad. Además de investigaciones diversas sobre, evidentemente, fluidos, que es lo que estamos tratando. Después de una experiencia religiosa, según él, muy profunda, Pascal también se dedicó a la filosofía y a la teología. Y ahora sí vamos a analizar el principio de Pascal como tal, que es una ley, que se puede resumir en la siguiente frase. Se puede comprobar presionando agua en un recipiente con muchos huecos para que se vea que se sale con la misma fuerza. Ok, ahora vamos a analizar al Arquímedes de Siracusa, el principio de Arquímedes. Como ya les dije, Arquímedes de Siracusa fue un físico, ingeniero, inventor, astrónomo, matemático y diversas cosas más, como sabemos que eran los eruditos griegos. Y aunque se conocen muy pocos detalles de su vida, es considerado uno de los científicos más importantes de toda la antigüedad. El principio de Arquímedes podemos resumirlo de esta manera, diciendo que la presión revienta hacia arriba. Bueno, ahora vamos a pasar a analizar algunas fórmulas. Sí, algunas fórmulas, las fórmulas que vamos a necesitar para resolver los ejercicios. Y primero vamos a analizar qué es la presión. Voy a tratar de darles ejemplos para que sea más sencillo y más didáctico de aprender. ¿Alguna vez has probado clavar un alfiler en una barra de pan? ¿Qué ocurre si lo intentas con tu dedo? Es muy probable que no lo hayas hecho nunca, pero es muy sencillo de deducir. Al clavar el alfiler, es bastante sencillo que se introduzca en la barra de pan. Sin embargo, cuando clavas tu dedo, necesitas poner algo más de fuerza. Esto es debido a que, a gran escala, la deformación o penetración que produce una fuerza sobre cualquier cuerpo depende de dos factores fundamentales: la forma del objeto que ejerce la fuerza y la naturaleza de los cuerpos que interactúan. Me explico. Al clavar el alfiler, aplicamos una fuerza sobre la superficie pequeña de la punta del alfiler, mientras que si lo hacemos con el dedo, la superficie de la punta, que sería la punta de nuestro dedo, es mayor. En ambos casos, toda la fuerza que aplicamos se distribuye o se diluye entre todos los puntos de la superficie del alfiler y del dedo. Y cuanto menor sea la superficie de aplicación, mayor será la fuerza sobre cada punto de superficie y mayor será su carácter deformador, o también su capacidad de penetración. Esta es una manera de, bueno, resumir, de ejemplificar, para ver si se entiende qué es la presión correctamente. Y ahora voy a tratar de hacer lo mismo con la densidad. ¿Qué pesa más? ¿Qué piensas que pesa más? ¿Un litro de aire o un litro de agua? En las mismas condiciones es lógico pensar que el agua pesará más. Esto es debido a que en ese hay mucha más masa de agua que de aire, y ahora vamos a ver por qué. Bueno, si lo analizamos en nuestra vida diaria, podemos comprobar cómo ciertos objetos que ocupan el mismo volumen tienen más o menos masa. Esto es debido a que todas las sustancias están compuestas de átomos, cada uno de los cuales tiene su propia masa y se encuentran separados a cierta distancia, o sea, los átomos. Cuanto mayor sea la masa de estos átomos y menor la separación entre ellos, la sustancia tendrá más masa en un menor volumen. Esa propiedad es lo que se denomina densidad. Entonces, en nuestro caso, con el ejemplo que les di, el aire es menos denso que el agua.
O lo que es lo mismo, el agua es más densa que el aire, porque el agua tiene más masa de aire en el mismo volumen. Más masa que el aire en el mismo volumen, en realidad. Para que te hagas una idea, el agua tiene una densidad aproximada de, bueno, me parece que son 1000 kilogramos por metro cúbico y el aire de 2 kilogramos por metro cúbico o 1,20. Bueno, de esta manera podemos entender qué es la densidad. La siguiente fórmula que necesitamos es el principio fundamental, que es lo que vamos a utilizar para resolver los ejercicios, que es densidad por gravedad por altura. Y también la gravedad, que ya debíamos conocerla, pero le he colocado acá, ya que la necesitamos para poder resolver los ejercicios. 9,8 metros por segundo al cuadrado. Entonces, comencemos con el ejercicio 1. Voy a dejar compartir. Ya, ok, ahora sí. Voy a comenzar a anotar para poder, ya está, dibujarlo. Entonces, primero, leemos el ejercicio. Calcula la presión hidrostática en el fondo de un tanque de 90 centímetros de profundidad que está lleno de gasolina. Ok, y el peso de la gasolina es 680 kilogramos por metro cúbico. Entonces, primero coloquemos los datos. Datos. Disculpen la mala letra, pero es un poco difícil escribir por acá por Zoom. Ok, entonces, primero sabemos que la altura, como vemos acá, el fondo de un tanque de 90 centímetros de profundidad. Entonces, evidentemente, la profundidad es la altura. Entonces, la altura es 90 centímetros. 90 centímetros. Ok, y ahora, un momento, por favor. Como vemos, es 680 kilogramos por metro cúbico. Es simplemente lo que estamos haciendo es colocar los datos que ya tenemos en el enunciado para poder organizarnos mejor. Entonces, 680 kilogramos por metro cúbico. Ok, y lo que tenemos que hallar es la presión hidrostática. Entonces, un momento, voy a colocarlo acá. Eso es lo que tenemos que hallar. Bueno, como recordamos, como indiqué hace un momento, la fórmula de la presión hidrostática se los voy a poner acá mejor para poder recordarla. Presión, que la tenemos acá, la presión por la gravedad, que recordemos es 9,8 metros por segundo al cuadrado, no, al cubo, al cuadrado. Discúlpenme, estoy un poco confundido un poco esas cosas. Ok. Bueno, hasta acá espero que lo hayan entendido. Es bastante fácil, lo único que hemos hecho es plantear los datos del enunciado acá y las fórmulas que ya habíamos estudiado hace un momento. Entonces ahora vamos a pasar, es realmente sencillo lo que tenemos que hacer. Simplemente tenemos que reemplazar en esta fórmula. Entonces, lo que queremos hallar, presión hidrostática. Okay. Primero la presión. Voy a poner simplemente 680, en realidad es kilómetros, en realidad es kilogramos por metro cúbico, pero no lo voy a colocar para no confundirnos. Por 9,8, que es la gravedad. Tampoco voy a colocar que es en metros por segundo al cuadrado. 9,8. Y, ok, para esto me olvidé explicar esta parte. Tenemos que convertir centímetros a metros, que como ya sabemos por unidad de medida es 0,9 metros. Entonces serías por 0,9. Ok, entonces yo ya hice esta operación ya tenía preparada esta operación para no demorar mucho haciéndolo ahora mismo. Sin embargo, pueden comprobar ustedes, sale 5,000
997. Ese es un 9, no un 4. 997.6. Ok, y se preguntarán, ¿qué tenemos que poner acá al lado? Pascales. Es la respuesta. Tenemos que poner simplemente PA. Pascales, la unidad de medida de la presión hidrostática. Entonces, bueno, como verán, el ejercicio en realidad lo único que hemos tenido que hacer es reemplazar. No ha sido muy complicado, es un ejercicio sencillo para que comiencen a entender. Y ahora, si me da el tiempo, me parece que sí, vamos a resolver el segundo ejercicio que tenía preparado. Ok, primero tengo que borrar todos los dibujos. Ok, entonces ahora pasemos al ejercicio 2 y el último ejercicio. Ok, primero lo leemos como hace un momento. ¿A qué profundidad está sumergido un buzo en el mar si la presión hidrostática sobre él es de 176 kilopascales? Okay. Entonces, vamos a empezar a escribir los datos. La presión de agua de mar es 1027 kilogramos por metro cúbico. Eso también es importante que esté ahí anotado. Datos. Y comencemos con los datos. Primero, en este caso sí nos da la presión hidrostática. Es 176. Ok, primero recordemos, acá vamos a hacerlo desde ahora mejor para no confundirnos. No, mejor lo hacemos en un momentito. Si no, los voy a confundir demasiado. Entonces, vamos con calma. Kilopascales. Okay, presión de agua de mar. Solo voy a poner PA de esta manera. Es 1027. Kilogramos metro cúbico. La altura es lo que debemos hallar. Entonces, ok, comencemos. Primero debemos saber la altura. La fórmula de la altura es la presión hidrostática sobre, vamos a anotarlo acá, presión hidrostática sobre presión, la presión que tenemos acá, por gravedad. Entonces ahora simplemente, exactamente igual que en el anterior ejercicio y que, bueno, casi cualquier ejercicio de estos, debemos reemplazar. Entonces, comencemos. La altura. Ok, la altura tiene que estar en pascales, ese es el problema. Entonces, recordemos que aquí es kilopascales. Entonces, kilo es por 1000. Entonces, para hacerlo en pascales, simplemente tendríamos que dividir esto, no, multiplicar esto por 1000. Entonces ya no sería 176, sino 176.000 kilopascales. Entonces, 1, 2, 3 ceros. Y ahora sí lo tenemos en pascales. Entonces va siendo más sencillo. Y tenemos que dividirlo entre, como ven acá, 1027. 1027 kilogramos por metro cúbico. Y esto lo multiplicamos por la gravedad, que es 9.8, ya se los he dicho bastantes veces, 9.8 metros por segundo al cuadrado. Por segundo al cuadrado. Entonces, al igual que en el anterior ejercicio, para no demorar mucho y no alargarnos demasiado y no extendernos, ya he hecho esta operación previamente y sale 17.5. Entonces, la altura es 17.5 metros cúbicos. Eso es todo. Eso es, bueno, mi exposición de hoy. Voy a dejar de compartir. Ok.
Esa es mi exposición de hoy. Espero que hayan entendido, que haya sido de su agrado. Es un tema realmente muy agradable, muy bonito y muy útil también. Entonces, bueno, lo voy a dejar acá porque me parece que me he extendido demasiado y muchas gracias por escuchar.